Bueno, y entonces, ¿y qué pasa con las empresas que ya están ahí? ¿No? ¿Me va a afectar mi trabajo? ¿Me va a afectar mi negocio? ¿Mis clientes? ¿Mis proveedores? ¿Yo es que hago siempre lo mismo? ¿Tengo que cambiar? ¿O es que yo necesitaba algo nuevo? ¿Será esto lo nuevo que yo necesitaba? Yo veo aquí, hay un círculo y un triángulo. Por un lado está la resistencia al cambio y la búsqueda del cambio. Hay empresas que resisten el cambio y ahí hemos visto pues BlackBerry y Nokia cuando ya era evidentísimo el tema de los smartphones, no se adaptaban. Cuando todo el mundo y la propia Microsoft se reía del iPhone y decía, esto es un teléfono sin teclado, ¿esto cómo puede ser? ¿Sabes? O sea, tienen frases épicas, ¿no? Los medios, la industria musical, todos tienen clarísimo que no, esto nosotros seguiremos siempre por siempre siendo los que dominemos el mercado. Y Sí, después está la... como la Sí, serie sí, de Spotify, correcto, que una serie buenísima. le costó la vida y desde el punto de vista de diferentes personas. La verdad que es buenísima, la Es una verdad que serie sí. muy buena. Y fíjate que en esa serie es un ejemplo de, no de una empresa que se transforma, sino de que alguien que ve la oportunidad y dice, yo quiero, en esa serie se ve como el fundador, ¿no? Dice, yo quiero ser disruptor en algo. Esto ya está cogido, esto ya está cogido, esto ya está cogido. En la música todavía no hay nadie que domine. Yo voy a ser el que domine la música. Pero así de claro, ¿sabes? Ahora, Sí. obviamente también hay que tener mucha suerte, buenos inversores, momento tecnológico, ¿no? Todo tiene que alinearse, Y mucho, pero mucho dinero que se ve ahí mucho en la dinero, serie, muchísimo dinero. Vamos, a un no te hombre coja muy una rico, crisis, a un que no te hombre coja una muy crisis, rico y le claro, cogió todo el dinero de que tenía, vamos. claro, que no te coja una pandemia, que no te coja una crisis inmobiliaria, todas esas cosas también Sí, son un problema, ¿no? Pero fíjate que yo pongo en medio de la búsqueda del cambio, que sería el Spotify, ¿no? Oye, yo quiero buscar dónde está lo nuevo que va a surgir. El conocimiento de los procesos. Yo lo que veo que está como conflicto entre la resistencia al cambio y la búsqueda del cambio es que muchas empresas ni siquiera saben cómo funcionan del todo. Dicen, no, yo es que cambio algo, yo no sé qué es lo que va a pasar. Digo, pues es que deberías saberlo. Deberías saber cómo funciona tu negocio. Deberías saber qué efecto tiene que esto vaya un poquito mejor. Hasta qué momento te puedes mover. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los beneficios? ¿Qué pasa con los incentivos? Todas esas cosas, si tú no las dominas, al final tú no eres dueño de tu empresa. Tú eres la empresa de tu empresa es dueño un mercado que cualquier día hace así y te quita de en medio, ¿sabes? Entonces es muy importante conocer la empresa para poder pasar de la resistencia a la búsqueda del cambio. Y ahí también, pues, he metido yo como un triángulo ahora un plan de adaptación, que realmente en la IA es de lo que estamos hablando, pero cualquier empresa que quiera renovarse, que es muy recomendable que piensen en ello, pues necesitan estudiar cómo funciona lo que tienen, estudiar dónde hay cabida para las cosas que tienen que cambiar, ¿vale? Y ahí, pues, una colaboración que muchas veces no se hace bien entre, entre entre gente de negocio y gente de tecnología. Muchas veces los tecnólogos no estamos en cómo funciona el negocio de verdad, ni en cuáles son los márgenes de venta, ni cuál es el mercado, ni cómo funciona todos esos números y esas cantidades. Y al contrario, la gente que sabe mucho de cómo funciona algo en el negocio no se para a pensar en el futuro de cómo, de qué es lo nuevo que se está haciendo que todavía ni se habla. la verdad que sí, que es difícil ver eso y del miedo que hay. Incluso hay empresas que están cerrando el uso de este tipo de herramientas, como ChatGPT, ¿no? Y Correcto, bueno, mira, correcto. aquí Díaz Márquez dice, el software de reCAPTCHA se lo vendió el fundador de Duolingo a Google. O sea que, Correcto. De hecho, fue el proyecto que hizo antes de Duolingo, fue el proyecto que hizo después de hacer Recacha. Y es una persona muy particular, creo que es brasileño, y se ganó un premio porque realmente él resolvió un problema muy complejo. ¿Cómo poner una prueba que se genera automáticamente, pero que no se puede resolver automáticamente? De forma que solo un humano puede dar ese paso. Ahora se ve como súper evidente, pero en su momento fue todo, era un profesor universitario, fue todo un logro, ¿eh? pues la verdad que sí, hombre. No, el tema OCR, por ejemplo, es bien antiguo, Ujú, pero nunca ha funcionado del todo bien. Incluso cuando uno coge alguna herramienta de, de visión, de inteligencia artificial y demás, te tienes que llevar un tiempo entrenándolo, ¿de sí, acuerdo? sí, sí. Entonces, la verdad que conseguir hacer un CAPTCHA
y que la gente comience a usarlo, porque ¿a quién se le ocurre lo del CAPTCHA? ¿De acuerdo? Tú lo que haces es decir, bueno, voy a poner Es a 20 muy personas creativo, es muy creativo. usándolo, ¿no? Y él no, él, que la gente lo va a usar por mí, la gente lo Sí, va a probar por mí. La verdad que sí. Pues eh, no me acuerdo súper ahora mismo de su creativo. nombre, pero es una persona muy curiosa que tiene muchas pequeñas invenciones así de ese tipo y bueno, pues eh, lo que yo quiero promover aquí un poco, que pensemos no solamente en la tecnología, sino en la aplicación, ¿no? Que es de lo que se trata un poco. Sí, Bueno, porque imagínate, Vicente, que el otro día estaba hablando yo con una persona, ujú, estábamos de fiesta y me dice, hombre, yo ahora tengo un dinerillo ahorrado, voy a invertir en tecnología, ujú, ¿qué aplicación podemos hacer? Y digo, chiquillo, con lo que tú sabes del campo, aplícalo y claro, con los problemas que hay efectivamente, del agua y demás, y hacer la aplicación es lo de menos, pero es lo que tú sabes, lo que tú dominas, eso es. y se pueden ocurrir cosas impresionantes. No es todo, venga, voy a hacer un juego. Un juego, hay 20 Juegos millones de ya ahí, juegos efectivamente, y además efectivamente. son complejos de empezar, complejos de hacer que llegar a la gente, Claro, pero, etcétera, pero etcétera. fíjate cómo eso se lo puedes decir tú, porque tú tienes esa pata tecnológica. Y es lo que yo digo, que hace falta esas dos visiones para un proyecto de negocio de éxito. Alguien que tenga una visión tecnológica y alguien que tenga una visión de negocio y que tengan solapamiento, ¿no? Y que se entiendan y que fluya la información. Sí, como en la Startup Weekend, ¿no? Que todo el mundo busca alguien tecnológico. Sí, 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 sí. Pues sí. Muy bien, seguimos. Bueno, entonces, ¿me va a afectar entonces a mí a la IA? Yo creo que la IA va a penetrar en todos los sectores a muchos niveles. Estaba intentando pensar antes ejemplos de no afectados y se me ocurría un poco. Estaba pensando, bueno, un fontanero. Y después pensé, bueno, realmente, posiblemente alguien le pueda hacer el fontanero una app para que el cliente potencial le describa lo que necesita. He tenido una fuga en tal, 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 no sé qué, no sé cuánto. Y así le priorice los clientes y le diga a quién puede atender y a quién no. ¿Sabes? Y me estaba acordando de que me habían contado el caso de un amigo que se había especializado solamente en trabajos urgentes. Él solo trabajaba de viernes a domingo y solo atendía trabajos de se me está inundando la casa. Ahora, cada vez que él iba, pues claro, cobraba una cantidad muy grande de dinero, resolvía todo lo que tenía que resolver, pero después el resto de la semana no trabajaba. Él se había hecho su nicho con eso. Y claro, un sistema que te filtre de qué gravedad, de qué tipo, y a lo mejor lo reconduzca a un fontanero u otro, pues ya se me había ocurrido una aplicación, ya lo tenía yo claro. Entonces, creo que va a haber pocos afectados porque en el momento que tú tienes un producto y hay gente que lo consume, ya hay formas de meter la IA por en medio. Eh, ¿De qué manera? Pues la optimización de lo que ya se hace. Podemos tener una alteración de la competencia donde nos movemos, podemos meternos en otras áreas eh, que no estemos tocando porque ahora tengamos nuevas oportunidades, o puede pasarnos al revés, que alguien que no estaba entrando en nuestra área, pues entre en nuestra área. Y esto pues, puede sonar un poco raro, pero hay que pensar aquí que la IA no son solamente el motor de conversación, son los datos, ¿vale? Si yo tengo por ejemplo una empresa que vende pescado, vende salmón, ¿vale? Y utilizo una empresa de transporte que tiene un sistema de datos capaz de, bueno, pues hacer fotos a los salmones antes de empaquetarlos y enviármelos, de forma que se asegura de que no me llegan en mal estado. Y yo después los vendo a los restaurantes. No sé, esto se me acaba de ocurrir, ¿no? Eh, a lo mejor ahora llega un momento que dice la empresa, pues como yo llevo haciendo desde los últimos 5 años fotos a un montón de salmones, tengo una base de datos aquí muy grande de negocio, con la cual yo puedo crear sistemas que mejoran la clasificación de los salmones para ver cuáles son más premios y cuáles no, y así puedo llegar a solamente a los restaurantes que interesan y lo ato con los datos de los restaurantes que ya los tenía por otra cosa y me salto a este negocio que era el que hacía ese trabajo, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta pues, que además de que nosotros queramos utilizar nuestros datos para llegar a más sitios, o utilizar la inteligencia artificial para llegar a más gente a la vez, o entrar o enriquecer nuestro producto con cosas que antes no tenía, va a haber otros que también van a hacer lo contrario hacia nosotros. Y eh, hay que tener cuidado y que estar un poquito a la defensiva. Y en definitiva que los datos pues son lo más preciado que va a tener tu negocio.
ya sea porque tú los has producido, en el mejor de los casos, nada más que tú tienes tus propios datos, cuídalos, intenta guardarlos cuantos más puedas, que tenga gente que los trate bien, que los tenga homogenizados. Y bueno, si los consigues desde fuera, pues que no los consigas, los uses y los descartes, sino que los guardes para poder utilizarlos en otras cosas. Obviamente hablo de datos siempre, pues cumpliendo toda la legislación de protección de datos, ¿no? Así es, la verdad es que el tema datos también es un tema delicado, ¿no? Sobre todo si lo vas a meter dentro de IA, mucha gente están diciendo de que está haciendo uso de información que no debe, ¿no? O tiene miedo de por tú poner la Eso es información un buen tema, eso es un lo buen haga tema. uso, ¿no? Entonces, Ahí yo creo que va a haber muchos cambios a nivel de legislación, que ya está la Unión Europea hablando del tema, pero también a nivel de procedimientos, digamos. Hay mucho, esto es para un debate entero, que es la ética de la inteligencia artificial. Hay gente que está construyendo modelos éticos que son open source, que se pueden incorporar en cualquier sistema de chat general para darle ese conocimiento curado por alguien que se ha dedicado a definir perfectamente qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? A nivel de ética. Y bueno, la forma a la que se ha llegado al nivel que tenemos ahora era usar un montón de datos de cualquier sitio. Y la controversia sobre todos los sistemas de estos de arte generativo, ¿no? Que son capaces de crear imágenes, ilustraciones, fotografías, a partir de la base del modelo que ha aprendido la IA, que lo ha aprendido de muchas imágenes que ya existían. En algunos casos, pues pueden ser fotos de obras de arte, de Van Gogh, de Dalí, pero en muchos casos son fotos y ilustraciones que la gente tenía puestas en Internet, que han sido absorbidas por estos proyectos para entrenar los modelos. ¿De quién son los derechos de esas fotos? ¿Tienen derecho a ser utilizados para entrenar a IA? Lo que ahora las IA generen, si está de alguna manera basado en los trabajos originales, tienen derecho esos trabajos originales a pedir compensación. Se puede saber si una IA pinta con un estilo de trazo que eso lo ha aprendido de un tipo de imagen en concreto de alguien o es una suma de imágenes de mucha gente. Eso es para un debate entero, pero no es tanto un debate de negocios, sino más un debate de ética, digamos, y de legislación, de qué es lo que va a exacto, pasar al respecto. ¿Mm? exacto. La verdad es que es un tema para otro debate, ¿no?